Sally, no vuelvas nunca. La voz de mamá resonó por toda la casa mientras arrojaba mi mochila al césped. Miré hacia atrás, esperando que papá dijera algo o lo que fuera, pero se quedó en silencio en la puerta. Los vecinos de enfrente miraban, sus ojos clavándose en mí mientras me iba. Me llamo Julia y tengo 26 años. Trabajo como maestra a medio tiempo mientras estudio para la escuela de posgrado. El sueldo no es mucho, pero es suficiente para seguir adelante. Cada turno, cada noche tarde de estudio es parte del panorama más grande que he estado persiguiendo durante años. En mi familia yo siempre fui la mediadora. Trataba de evitar que las discusiones explotaran, intentaba suavizar las cosas cuando los temperamentos se encendían. Mi mamá era estricta, dura con sus palabras y rápida para criticar. Mi papá se mantenía más callado, siempre en segundo plano, rara vez defendiéndome cuando las cosas se ponían feas. Aún así me aferré a mi sueño. Quería terminar mi carrera, mantenerme por mí misma y demostrarme que podía construir algo mejor que las constantes peleas con las que crecí. No era rica ni glamorosa, pero tenía persistencia, corazón y un plan para un futuro mejor. Esa era mi fuerza, incluso si a nadie en mi familia le importaba verlo. ¿Tu familia alguna vez te ha tratado así? Comparte tu historia abajo. Si te encanta escuchar historias como esta, suscríbete ahora, deja un like y cuéntame tus pensamientos abajo. Continuemos. No llevaba una vida glamorosa, pero trataba de hacer mi parte. Ayudaba con las compras cuando podía, cubría la factura de internet la mayoría de los meses y me aseguraba de que mis hermanos menores llegaran a la escuela a tiempo. Cuando mamá necesitaba que se limpiara la cocina o que se doblara la ropa, lo hacía sin quejarme. Pensaba que esas cosas importaban, aunque no fueran llamativas. Una noche en la cena la tensión estalló. Mamá dejó el tenedor y me miró fijamente. Julia, ¿cuándo vas a madurar y a contribuir como un adulto? Te sientas aquí mientras nosotros llevamos el peso de esta familia. Parpadeé con el estómago apretado. Hago lo que puedo. Estoy equilibrando la escuela y el trabajo. Mi sueldo apenas alcanza como está. Ella resopló fuerte. ¿Excusas? ¿Crees que tu pequeño trabajo de maestra es suficiente? Eres una carga, Julia. Nada más. El calor me subió al rostro. Miré a papá, esperando algún tipo de apoyo. Él mantuvo los ojos en su plato en silencio. Entonces la voz de mamá cortó la sala como un cuchillo. Sally, no vuelvas nunca. Empujó su silla hacia atrás, agarró mi bolso del pasillo y lo empujó contra mi pecho. La habitación quedó inmóvil. Mis hermanos me miraban con los ojos muy abiertos. Mi papá permaneció congelado sin decir nada, como si mi existencia no valiera lo suficiente para defenderla. Salí al porche humillada, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar la puerta cerrarse de golpe detrás de mí. Días después la humillación se duplicó. Supe que mis parientes habían escuchado una historia diferente, que yo era perezosa, ingrata y que me negaba a mover un dedo en la casa. Mamá me pintó como la hija egoísta que había abandonado a su familia. La verdad se había ido reemplazada por su versión, y nadie la cuestionó. Traté de mantenerme alejada después de esa noche, pero una parte de mí aún anhelaba el hogar. Semanas después regresé a visitar a mis hermanos. La cena estaba en la mesa cuando entré. Todos tenían un plato menos yo. Me quedé de pie incómoda hasta que finalmente pregunté, ¿dónde debo sentarme? Mamá ni siquiera levantó la vista. Si no eres parte de esta familia, no esperes comer como una. Mis mejillas ardieron. Mis hermanos bajaron la mirada, demasiado asustados para decir algo. Me fui sin probar un bocado. El siguiente golpe llegó en una reunión familiar. Los parientes llenaban la sala, la risa se mezclaba con el sonido de las copas chocando. Un primo preguntó por mis estudios, genuinamente curioso. Antes de que pudiera responder, mamá intervino lo suficientemente alto para que todos escucharan. Julia está demasiado ocupada pretendiendo ser inteligente para ayudar donde importa. Un murmullo de risitas recorrió la sala.
Mis primos me miraron con lástima. Mi papá esbozó una débil sonrisa, como si fuera una broma inofensiva. Tragué saliva y forcé una risa, pero por dentro sentía que me desmoronaba. No mucho después, papá me llamó aparte. Su voz era tranquila, casi ensayada. Julia, aún deberías contribuir a los gastos del hogar. Estamos teniendo dificultades y ahora recibes un sueldo. Lo miré fijamente. Pero ya ni siquiera vivo aquí. Mamá apareció en la puerta con los brazos cruzados. Es lo mínimo que nos debes después de todo. Sentí que la garganta se me cerraba, pero no discutí. En su lugar empecé a guardar pruebas. Cada recibo de pago, cada transferencia que había hecho para cubrir servicios, cada factura de supermercado que dejaba en su cocina, guardaba copias. Si querían reescribir la historia, yo iba a tener la verdad en blanco y negro. Y poco a poco algo cambió. En lugar de romperme, su crueldad me empujó más fuerte. Me volqué en mis clases, quedándome hasta tarde en la biblioteca. Tomé más horas en la escuela, incluso dando tutorías al margen. Dejé de permitir que sus insultos me desviaran. Aún le daba dinero a mis hermanos para útiles escolares cuando podía, asegurándome de que tuvieran lo que necesitaban. Pero dejé de esperar amabilidad a cambio. Mi fuerza tenía que venir de otro lugar. De mí. Por la noche, cuando mi departamento estaba en silencio, sacaba un cuaderno negro sencillo y comenzaba a llenarlo. Cada recibo de pago se deslizaba en una funda. Cada recibo de supermercado que había comprado para la casa quedaba guardado cuidadosamente. Imprimía transferencias bancarias que mostraban a dónde había ido mi sueldo, no a lujos, sino a facturas con los nombres de mis padres. Incluso guardaba los mensajes de texto donde mi madre exigía dinero. Envía $200 para la factura del gas esta noche, decía uno. Otro decía, si te importa esta familia, cubrirás la comida. Sus palabras eran duras, pero en papel se convertían en pruebas. Mantenía la carpeta escondida en el cajón inferior de mi escritorio, fuera de la vista. No era la ira lo que me impulsaba, era la preparación. Sabía que algún día volverían a retorcer la historia. Y cuando ese momento llegara yo estaría lista. Lo que ellos no sabían era que yo tenía cada mensaje, cada recibo, prueba de que no era la carga que me pintaban. Hasta entonces me mantuve callada. Me entregué por completo a la escuela, enterrada en libros y planes de clase. Seguí dando tutorías, construyendo un poco de independencia, un sueldo a la vez. No necesitaba gritar ni discutir. Mi determinación crecía en silencio, como un fuego esperando aire. Y cuando llegara el momento adecuado lo dejaría arder. Mi mejor amiga de la universidad, Hannah, fue la única persona que vio cuánto me estaba desgastando la situación. Una noche, tomando café, finalmente dejé que las palabras salieran. Le conté sobre las cenas donde faltaba mi plato, los insultos en las reuniones familiares, las constantes exigencias de dinero. Ella escuchó sin interrumpir, y luego dijo con firmeza, «Julia, deja de dudar de ti misma. Has hecho más que suficiente. Están tratando de hacerte creer que eres débil, pero no lo eres». Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Por primera vez en meses sentí que alguien me creía. Unos días después me conectó con uno de sus profesores. Él revisó mi situación y me ofreció trabajo extra de tutoría en la universidad. El sueldo no era enorme, pero me dio una nueva capa de independencia. Dinero que mis padres no podían controlar ni reclamar como suyo. Se sintió como un paso adelante, una pequeña parte de mi vida que me pertenecía solo a mí. Mientras tanto, la arrogancia de mi familia seguía creciendo. Mamá presumía ante los parientes que yo había abandonado a la familia, que nunca ayudaba, y todos asentían como si sus palabras fueran evangelio. En un evento familiar, la escuché susurrar a mi tía, «Julia nunca se defenderá. Es demasiado blanda». Meek and Jill. Esas palabras se grabaron en mí. Blanda, débil, invisible. Eso era todo lo que pensaban que siempre sería. Pero algo cambió dentro de mí esa noche. Ya no era la chica que lloraba en silencio en su habitación.
Tenía pruebas, apoyo y una fuerza que ni siquiera sabía que estaba construyendo. Había llegado el punto de quiebre. Decidí que ya no me quedaría callada. Les pedí que se reunieran conmigo una tarde. Sin hermanos, sin parientes, solo nosotros tres en la mesa del comedor donde habían comenzado la mayoría de nuestras peleas. Mi carpeta estaba frente a mí, gruesa y pesada. La abrí lentamente y deslicé la primera página hacia ellos. Esto es lo que pagué. Esto es lo que hice. Y así me lo pagan. Mamá bufó recostándose en su silla. Estás exagerando. Eso no es nada. Un par de facturas aquí y allá no te convierten en una santa. Pasé otra página. Eso es el internet que cubrí durante 6 meses. Esta es la factura de electricidad que pagué completa. Y aquí están los recibos de supermercado. Nunca lo admitieron. En cambio, le dijeron a todos que yo era floja. Papá frunció el ceño, estirando la mano hacia las páginas. Les dio la vuelta lentamente, su rostro endureciéndose a medida que las fechas y las cantidades coincidían. Mamá intentó de nuevo. ¿Crees que esta pequeña carpeta cambia algo? Nosotros llevamos esta familia. La miré directamente. Es más de lo que tú jamás admitiste, y es suficiente para probar que nunca fui la desagradecida. Saqué los mensajes de texto impresos y resaltados. Sus propias palabras la miraban de regreso, exigencias de dinero, amenazas si no pagaba. Me llamaste egoísta mientras me quitabas, dije en voz baja. La mano de papá tembló ligeramente al dejar los papeles. Me miró a mí y luego a mamá, pero no dijo nada. Por primera vez su voz vaciló. Abrió la boca, la cerró de nuevo y se quedó en silencio. La arrogancia desapareció de su expresión mientras las pruebas se acumulaban entre nosotros. El insulto que me había lanzado durante años se derrumbó bajo el peso de la evidencia que no podía negar. Por primera vez no tuvo respuesta. Y en ese silencio supe que había ganado. Recogí mi carpeta y me levanté de la mesa. Durante años había rogado por un lugar en esa casa. Un poco de respeto, una palabra de amabilidad. Esa noche me di cuenta de que ya no necesitaba rogar. Me fui sin dar un portazo, sin lágrimas, solo con la tranquila certeza de que había terminado. Una semana después mi teléfono sonó. Era papá. Su voz era más suave de lo que recordaba. Julia, ¿por qué dejaste de venir? Por un momento casi me reí de la pregunta. No había visto o no había querido ver hasta dónde habían llegado las cosas. Le respondí simplemente, porque nunca fue un hogar para mí. No de la manera en que debería haber sido. Hubo silencio al otro lado, pero esta vez no dolió. Por una vez su silencio no me lastimó. Me liberó. Me apoyé aún más en mis amistades, en el apoyo de Hannah, en la independencia que estaba labrando con cada turno y cada clase. Mi vida seguía siendo dura, pero era mía. Y lejos de sus voces, descubrí que finalmente podía respirar. Ya no era la chica débil y blanda que pensaban que siempre sería. Era más fuerte de lo que jamás imaginaron, y nunca volvería atrás. ¿Desde dónde estás mirando? Escríbelo abajo. Siempre lo reviso. Si alguna vez tuviste que mantenerte firme contra la traición de tu propia familia, debes saber que no estás solo. Esta comunidad está aquí para escucharte, apoyarte y recordarte que tu historia importa. Comparte tu experiencia en los comentarios para que otros vean que no son los únicos luchando. Cada voz suma fuerza, y cada historia inspira a alguien más a seguir adelante. Dale a suscribirte y sé parte de un espacio donde el valor y la honestidad siempre son bienvenidos.